Buenas noches, damas y caballeros que nos siguen a través de las redes sociales en esta su iglesia Vayamos a los pies de Cristo. Quiero reiterar, como lo hago siempre que expongo nuestras conferencias y o nuestras prédicas, hacerles la invitación para que nos sigan a través de las redes sociales allí descritas al final de la pantalla. Igualmente puede seguirnos a través de nuestra página web, la cual se llama Vayamos a los pies de Cristo.org. Bien, quisiera compartir con ustedes, como siempre lo hago, dos citas bíblicas muy maravillosas, como todas las citas bíblicas de la Santa Palabra de Dios en la Biblia a través del Espíritu Santo, y donde quisiera que la tuviéramos muy en cuenta, y es Isaías 66, 8, primero. Segunda cita bíblica, Amós 9, versículo 14 y 15. Pero antes de empezar a escudriñar la Biblia con estas maravillosas citas bíblicas, quisiera hacer una introducción a la presente de lo que está pasando en estos tiempos y de lo que ha venido pasando y finalmente lo que va a pasar. Bien, en la Biblia encontramos una cita muy importante y está en Mateo 24, versículo 36 al 39, al 40 más bien, llevémoslo hasta el 40. Y quiero compartir con ustedes esta lectura. Vuelvo y les repito, Mateo 24, versículo 36 al 40. Dice así: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Versículo 38. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día que Noé cerró el arca. Versículo 39. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio a todos y se los llevó. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, y uno será llevado y el otro será dejado. Bien, damas y caballeros, ¿qué tenemos aquí? Nosotros en la presente época, estoy hablando de hoy martes 12 de mayo del año 2020. La humanidad anda muy tranquila, no digo que el 100% de la humanidad, pero la humanidad anda demasiadamente tranquila. No quieren ver, no quieren escuchar, no perciben porque no quieren percibir. Realmente es un hecho que estamos en el final de los tiempos. Observe, por favor, vuelvo y le repito, una parte muy importante de la porción que acabo de leer en Mateo 24, 36 al 40. Miremos lo que nos dice el versículo 38 nuevamente. Porque en los días antes del diluvio comían y vivían y bebían. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos hace saber a través de su santa palabra en Mateo 24, 39, que no supieron nada de lo que ocurriría, se está refiriendo también a esta época presente. Allá afuera las personas
no saben, y si saben, no quieren tener en cuenta que se nos avecinan dos acontecimientos muy grandes. Y estos acontecimientos están descritos en la Biblia, y precisamente nuestro Señor Jesucristo, como a ellos en el pasado, nos hace saber en el presente que nosotros estamos en el final de esta época, en el final de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos hace saber que ocurre en estos tiempos, ocurre como en los tiempos de Noé. Comían, bebían, y llegó el momento, se cerró el arca y ya no había vuelto atrás. Voy a ser más explícito. Ahora mismo, como les repito, vienen dos acontecimientos muy importantes, y es el arrebatamiento de la iglesia y la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo? Sí, señoras y señores que me siguen. Para nadie ese es un secreto que después de que ocurra un acontecimiento, sigue el otro. Voy a explicarles. ¿Por qué le digo yo que van a ocurrir dos acontecimientos? El día y la hora no lo sabemos, cuándo van a ocurrir, pero sí nuestro Señor Jesucristo, a través del libro de Mateo en la Biblia, nos hace saber muy claramente que estamos en el final de los tiempos, que esto ya no hay vuelta atrás, que estamos como cuando en los tiempos de Noé, perdónenme la redundancia, comían, bebían, hacían, andaban, bailaban, iban de paseos, hacían negocios. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Y Noé les decía lo mismo que yo les estoy diciendo a través de las redes sociales. En esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. La misma situación en los tiempos de Noé es la misma situación que estamos pasando ahora. Dice que cuando Noé cerró las puertas o la puerta del arca, ya no se podía hacer nada. Eso en la presente quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes por su iglesia, nosotros su iglesia, en obediencia, ya no habrá nada que hacer. Alguien me podría decir a mí: pastor, ¿y cuándo viene nuestro Señor Jesucristo por nosotros la iglesia o por ustedes la iglesia en obediencia? Entonces permítame recordarle que nuestro Señor Jesucristo nos lo hace saber precisamente en lo que la Biblia llama la venida del Señor. Vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18, y nos dice el versículo 13. Este es un capítulo y versículos a continuación que los hemos escuchado muchas veces aquí desde esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Lo he leído muchas veces. Hoy no lo voy a explicar, lo voy a tomar como un punto de referencia para continuar la conferencia, la cual he decidido que se llama Conferencia número 1, nace una nación en un día. Pero para que podamos entender esto, tenemos que irnos a la Biblia y hacerle un seguimiento, un antecedente, para poder exponer en este precedente lo que a continuación, muy prontamente, dentro de muy pocos años, va a ocurrir, por no decir esta tarde ya o mañana. Uno de esos acontecimientos ocurrirá de un momento a otro. En un abrir y cerrar de ojos puede ser ya. A lo mejor no alcance a exponer esta conferencia, a lo mejor sea hoy en la noche, o a lo mejor se demore 1 o 2 años. Pero francamente, como está la situación a nivel mundial, el rompecabezas ya prácticamente está armado. Quiere decir que un rompecabezas, uno empieza a unir piezas. No falta sino no armarlo, sino que encaje, que empalme. Así de cerca está
la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, la iglesia en obediencia. Como lo repito, alguien podría decirme, pastor, ¿y dónde dice en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo va a venir por ustedes, la iglesia en obediencia? Sí, damas y caballeros que me escuchan y aquellas personas que no tienen conocimiento ni idea sobre este tema, para eso estoy yo aquí, nosotros los pastores de esta iglesia, para traerle esta información. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará a los muertos, a los que hayan muerto en unión con Él. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya estén muertos. Versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, coloco la mano así, coloco la mano así, una persona viva está de pie, es la representación de una persona viva, como estoy yo, pero una persona muerta está así, acostado, muerto. Repito, versículo 16, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, los muertos del sepulcro, de donde están dormidos, los que hubieran muerto, y los vivos, ellos resucitarán, y conjuntamente con nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos a las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. En el aire es en las nubes. Nuestro Señor Jesucristo no viene aquí a la tierra a pisar planeta Tierra con sus santos y sagrados seres, no, Él se queda en las nubes. Alguien me diría, pastor, ¿y por qué no baja a la tierra? No es el punto en este momento. Y quiero aclararles una cosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, la santa palabra, que vendrá a las nubes para encontrarnos con Él en el aire, no quiere decir que sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No, la segunda venida es cuando Él ya entre a pisar suelo terrenal. Él se queda en las nubes. Eso tiene una explicación, pero no ahora, por favor. Para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Y qué nos dice el versículo 18? Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Como pueden ver, damas y caballeros, cuando Noé cerró el arca, ya no había que hacer. Ya no había nada que hacer. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, la iglesia en obediencia, porque vuelvo y les recuerdo, hay muchas personas que creen que porque dicen Señor, Señor, van a ser arrebatados. No, señoras y señores, debemos de ser muy cumplidores en la santa palabra de Dios, dentro de la iglesia y fuera de ella. Bien, ya hemos explicado eso anteriormente, sin duda alguna habrá necesidad de volverlo a exponer, pero en otra ocasión. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Se avecina ese acontecimiento. La santa palabra de Dios lo llama en Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13 al 18, la venida del Señor, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, seremos llevados a las nubes. Pastor, ¿cuándo va a ocurrir eso? El día y la hora nadie lo sabe. Bien, la pregunta del $1.000.000 es: ¿sabemos quiénes vamos a ser arrebatados? Sin duda alguna, sí.
la iglesia en obediencia. 2. ¿Sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? No sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Permítanme decirles y recordarles, ni nuestro Señor Jesucristo, ni nuestro Santo Padre Celestial Jehová, Dios Señor, Creador y Padre nuestro, saben, ni los ángeles del cielo saben cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Síganme con harta atención, le voy a decir cómo funciona esto en los cielos, según la santa palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nuestro Padre Celestial Jehová está sentado aquí. Vamos a suponerlo. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha y diestra de Él. Y nuestro Padre Celestial va a llegar un momento que no lo sabe sino Él y le va a decir a nuestro Señor Jesucristo, volvamos a repetir esto, nuestro Padre Celestial está aquí, nuestro Señor Jesucristo está aquí, en el templo santo, ¿correcto? Ahora, nuestro Padre Celestial en cualquier momento, no lo saben ni los ángeles, ni lo sabe nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial sentado en su santo trono, hará, dirá, pensará, evolucionará en ciertas cosas. Bueno, esto no lo conocemos nosotros, pero lo imaginamos en la eternidad, haciendo cualquier cantidad de actividades. Él está sentado y nuestro Señor Jesucristo está con Él al frente, a la diestra de Él, atendiéndole lo que nuestro Padre Celestial le dice. Pero va a llegar un momento en que nuestro Padre Celestial va a tomar una decisión y de una forma determinada. Le va a decir así, sígame con harto cuidado: hijo, quiero que vayas por la iglesia. Por Dios santo, qué bendición para nosotros la iglesia en obediencia, pero qué desgracia para aquellos que se quedan, porque las personas que se queden, créanme sinceramente, que conozco muchísimas personas cristianas que llevan 20 y 30 años en una iglesia y no tienen ni siquiera idea de lo que va a ocurrir después de que nuestro Padre Celestial Jehová le diga a nuestro Señor Jesucristo: hijo mío, ven por la iglesia, tráeme la iglesia. Ay, alabado sea mi Padre Celestial, porque ya nos podremos ir definitivamente, ya nos vamos a descansar del todo. Gracias a mi Padre Celestial Jehová y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué ocurre? Viene nuestro Señor Jesucristo con miles y millares de ángeles y se quedan en el cielo y nosotros seremos arrebatados. Ese acontecimiento ocurre, y después de que ocurre ese acontecimiento, dice la santa palabra de Dios que ocurrirá una tribulación y posteriormente una gran tribulación como nunca la ha habido. ¿A qué se refiere con esto de una tribulación y una gran tribulación? Empieza todo con un principio, y el principio es la tribulación, desastre, caos, etcétera, etcétera. Yo soy el de los que piensa, esta opinión es mía, que ya empezó o está a punto de empezar la tribulación. ¿Le parecen a ustedes poquitos la cantidad de muertos que está ocasionando fuerzas oscuras, invisibles, satánicas, las cuales el ser humano la ha llamado pandemia? La pandemia, no se me es fácil memorizar el nombre, coronavirus 19, bueno, todo el mundo la conoce. Bien, ¿les parece poquito esa una señal de que estamos entrando o que pronto se viene la tribulación para luego seguir la gran tribulación? Esta iglesia está destinada a revelar los grandes misterios
a través del Espíritu Santo en la Biblia de las cosas que se vienen después de que la iglesia sea arrebatada. Van a empezar a salir unas conferencias los miércoles y los domingos unos sermones posteriormente, muy pronto con respecto a esto, porque la gente ha pensado y ha creído lo que de pronto les han enseñado. No, esos son parábolas, esos son como para que la gente tenga idea. Otras personas dicen, no, eso lo del Apocalipsis, eso no. Eso no, eso son cosas ahí, historias fantasiosas. Pero créanme sinceramente, cuando escuchen de parte de nuestro Padre Celestial Jehová, a través por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, lo que les voy a decir en conferencias y prédicas posteriores, tengan la plena seguridad que a ustedes les va a dar escalofrío. Lo que les sigue a la humanidad después de que nosotros, la iglesia, seamos llevados, alabado sea mi Padre Celestial Jehová, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, bendito y alabado sea el Espíritu Santo, porque podemos irnos y no pasar por ese terrible, angustioso, caótico y desesperante momento, el cual la Biblia llama la gran tribulación. Dice la Biblia que no ha habido ni habrá en la historia del ser humano una tribulación tan grande. Tribulación es caos, desastres, ruinas, hambre, miseria, sacrificio, muertes, asesinatos de una forma extrema. Permítame recordarle lo siguiente. Adolfo Hitler, este hombre alemán que provocó, inició la Segunda Guerra Mundial, mató más de 6 millones de judíos, más lo que eran personas discapacitadas, gitanos y personas de iglesia, como los testigos de Jehová sufrieron mucho allí también. Y este hombre hizo, miren los anales de la historia, damas y caballeros que me escuchan, quemó niños, hizo quemar niños, sacrificó niños, arrasó pues ciudades enteras, puso a que la gente se muriera de hambre, disponía de ellos para trabajar hasta lo último, los mataban cuando ya estaban esqueléticos. Es más, déjeme darle un dato muy importante entre muchos, pero un solo dato. Los judíos hacían una zanja de 5 kilómetros de largo por ancho, lo que equivalen a 3 personas, 1, 2, 3, y les hacían hacer esa zanja de 5 kilómetros de largo. Imagínense, por el ancho de 3 personas, y allí, a nomás terminaban la zanja, le decían, quédense ahí, y los soldados de Hitler, los nazis, se colocaban en posición en medio de la zanja, se colocaban en esta posición, uno seguido del otro, con sus ametralladoras, y allí mismo los acribillaban, los fusilaban a todos, y después los mismos compatriotas judíos les echaban tierra y ahí quedaban. Era tanta la situación de este hombre tan horrible, y ni qué hablar de otros grandes personajes en el mundo humano, de maldad, grandes en la maldad, por Dios. Bien, ¿por qué les digo esto? Vuelvo y les repito, revisen los anales de la historia, cómo morían hombres, mujeres, niños, de todo, y eso no le da ni en la punta de las uñas. Esa gran tribulación de ese tiempo no le da ni en la punta de las uñas, ni en la punta de los pies a lo que va a ser, un hombre llamado el Anticristo. Y lo que él va a hacer no se compara con lo más mínimo con lo que hizo Hitler, con lo que hizo Mao Zedong, con lo que hizo Stanley, hombres terribles dentro de la historia humana que cometieron masacres, pero horribles. Ni lo que hubo en Ruanda, en Uganda, cuando se mataban cantidades de niños,
hombres, mujeres y niños con machetes y martillos. Eso no tiene la más mínima comparación de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Ahora, ¿a qué quiero yo llegar con este punto? Sencillamente, damas y caballeros, permítanme recordarles que después de que la iglesia sea arrebatada, viene la Segunda Guerra Mundial. Y desde el momento en que la iglesia sea arrebatada, se inicia la gran tribulación. Yo soy de los que piensa que ya en este momento estamos a principios o estamos muy cerca de la tribulación. ¿Qué más tribulación de que todo lo que ha ocurrido? Déjeme recordarle, todas las pandemias que han ocurrido nunca han abarcado el planeta Tierra en su totalidad. Esta es la única pandemia, el único ataque satánico con respecto a la salud de los seres humanos que ha cobijado todo el planeta Tierra. Es impresionante el ataque satánico que hay, y que conste que no está a la luz pública el anticristo, porque cuando llegue el anticristo, damas y caballeros, cuando llegue el anticristo se desatará la gran tribulación. Disculpen. Ahora, ¿qué tenemos? Debemos de escuchar la palabra de Dios, como ustedes, damas y caballeros, lo están haciendo ahora, y a continuación en la conferencia número 2, que se llamará y se seguirá llamando como la primera, nace una nación en un día, y entonces es donde continúo explicándoles de qué se trata esta segunda conferencia, que es la continuación de la primera. Bien.